Ella publicó una foto con su jefe con la leyenda, la asociación que realmente importa. Le respondí, la mejor de las suertes. Una hora después, su padre irrumpió en su oficina, pálido como un fantasma, gritando, la compañía. Su abogado acaba de llamarme. ¿Qué le hiciste hacer? No le lancé la taza, pero lo pensé. Miré la pantalla tan fijamente que la foto bien podría haberse quemado en mis retinas. Allí estaba ella, Becca, envuelta en su jefe como una alfombra roja alrededor del tobillo de una celebridad. La asociación que realmente importa. ¿Lindo? Muy lindo. Ni siquiera había terminado mi maldito café. La foto fue tomada en alguna conferencia en Aspen, trajes elegantes, sonrisas falsas y ese horrible cordón azul que usaba en cada evento de networking como si fuera la cruz de la victoria. Su cabeza ligeramente inclinada, su mano descansando demasiado cómodamente sobre el pecho de él. Y ahí estaba, una pequeña galería perfecta del me gusta de sus compañeros de trabajo, emojis de risa, energía de pareja poderosa, equipo de sueño. Uno de ellos incluso escribió, finalmente. ¿Finalmente qué, exactamente? No comenté de inmediato. Me quedé sentado. Dejé que se cocinara a fuego lento. Recordé la última vez que dijo que estaba demasiado cansada para volver a casa temprano. Recordé el recibo del bar de vinos que terminó en el bolsillo de su abrigo, 4 bebidas, 2 platos. Recordé la blusa a medio abotonar que olía a pimienta y loción para después de afeitar, pero no dije nada. En cambio, hice clic en responder y escribí, la mejor de las suertes. Sin sarcasmo, sin fuegos artificiales de puntuación. Solo eso. Y lo decía en serio, porque esa publicación no solo se burlaba de nuestro matrimonio. Activó algo que ella ni siquiera sabía que existía. Algo que su padre olvidó. Algo enterrado en una cláusula de hace 10 años. Ese es el problema. Cuando la gente se siente cómoda, olvida quién escribió las reglas. Ah, y si has llegado hasta aquí, te pediré un favor. Más del 90% de las personas que escuchan estas historias nunca se suscriben. Pero cada nuevo suscriptor motiva genuinamente al equipo detrás de estas historias a seguir esforzándose, a seguir profundizando y a seguir contándolas mejor. Así que, si eres uno de los raros que lee hasta el final, tómate un segundo para presionar ese botón. Significa más de lo que crees. De todos modos, ella no envió un mensaje de texto. No de inmediato. Probablemente estaba demasiado ocupada disfrutando del falso centro de atención que acababa de crear. O tal vez todavía estaban bebiendo ese champán de celebración. A ella siempre le gustó el prosecco, afirmaba que le daba dolores de cabeza más limpios. Siempre pensé que era una tontería decir eso, pero ¿qué más da? Cuando llegó el mensaje de texto esa noche, era exactamente lo que esperaba. Jaja. ¿Estás realmente enojado por una foto? Es solo humor de oficina. Todo el mundo sabe que bromeamos así. Claro. Por eso recortó el logo de la empresa. Por eso su mano estaba en la clavícula de él como si estuviera ajustando una corbata. Por eso lo publicó sin etiquetarme, sin decir nada sobre la casa de 3 habitaciones que acababa de terminar de renovar o la reserva para cenar que había hecho para nuestro aniversario. Solo la asociación que realmente importa. No mordí el anzuelo, no discutí, no supliqué por contexto. Solo le envié una línea, querrás hablar con tu padre pronto. Sin caritas sonrientes, sin sarcasmo. Y sé cómo le afectó eso porque Becca solo hace 2 cosas cuando es culpable, sobreexplicar o desaparecer. Esta vez desapareció. Probablemente pensó que estaba fanfarroneando, que solo estaba siendo emocional. Ha usado esa palabra conmigo antes. Eres demasiado sensible, dijo una vez la noche que encontré 2 copas de vino en el fregadero, y juró que simplemente se había servido una doble ración para ella. Nunca entendió. Yo no grito. Yo planeo. Y ella acababa de darme la luz verde que había estado esperando desde el día en que su padre insistió en que tomara una pequeña participación en la empresa familiar. Solo una formalidad, dijo, solo una cláusula de seguridad por las apariencias. Esa cláusula, artículo 6, subsección B, decía,
en caso de conducta que comprometa la reputación por parte de un accionista familiar directo, los socios contingentes designados pueden asumir derechos operativos ampliados. Estaba enterrada detrás de 10 páginas de texto estándar, pero la había marcado, y Becca acababa de apretar el gatillo. Me llamó esa noche mientras estaba en el garaje terminando lo que a ella le gustaba llamar mis proyectos de cueva de hombre. Como si restaurar una vieja mesa de madera con mis propias manos estuviera de alguna manera por debajo del nivel intelectual de alguien que envía GIFs en los correos del trabajo. Mi teléfono vibró. Su cara apareció en la pantalla. Todavía la misma foto de contacto de hace 3 años, Becca en nuestro patio trasero, riendo con un sombrero para el sol, viva, congelada en píxeles. Contesté, no dije nada primero. Dejé que ella empezara. Su tono era despreocupado, como si acabara de terminar un brunch con viejas amigas de la hermandad. Oye, ¿viste la publicación, eh? No respondí. Oh, vamos, se rió entre dientes. Es solo humor de oficina. La gente estaba bromeando sobre eso en el bar después de la conferencia. Todo el mundo sabe que es una broma. Claro, el tipo de broma que hunde reputaciones, activa cláusulas silenciosas y enciende una mecha bajo una silla corporativa que ayudé a pegar. Aún así, no mordí el anzuelo. Becca, dije lentamente. Querrás hablar con tu padre pronto. Una pausa, lo suficientemente larga como para hacerla recalibrar. ¿Qué tiene que ver él con algo?, preguntó. Pero ahora era cortante, como si hubiera tocado algo que pensó que nunca tocaría. Va a recibir una llamada, dije. Quizás quieras estar en la habitación cuando lo haga. Se rió de nuevo, esa risa tensa y nerviosa que hace cuando está fanfarroneando en el póker. Está bien. ¿Qué es esto? ¿En serio? Estás de mal humor. ¿Es por tu ego? Porque has estado actuando raro durante semanas. Desde que dejaste de venir a las reuniones trimestrales, la gente se ha dado cuenta. Esa parte era cierta. Había dejado de ir, pero no porque estuviera enfurruñado. Ya había conseguido lo que necesitaba, el acceso, los apretones de manos, las bromas internas que la gente susurraba cuando no creían que estaba escuchando. Las repetidas menciones de su estrecha relación de trabajo con Nolan, el jefe de la foto, el mismo Nolan cuya esposa, Meredith, había visto llorar en silencio fuera de una gala de caridad en abril mientras Becca fingía no darse cuenta. Meredith me había estrechado la mano con demasiada fuerza. Dijo, tienes ojos amables. Recordé eso. Lo recuerdo todo. Becca siguió divagando. Estás exagerando esto. Quiero decir, ¿realmente crees que una leyenda tonta es algún tipo de traición? No, respondí. Creo que es un patrón, pero ya no tienes que preocuparte por eso. Solo habla con tu padre. Luego colgué. No esperé la inminente diatriba. Simplemente coloqué el teléfono boca abajo en el banco de trabajo y miré la vieja caja de herramientas que mi padre me dio antes de morir. Pestillo de metal doblado, manchas de aceite, iniciales talladas en el costado, RJ, las de él y las mías. Esa caja había sobrevivido a cada apartamento, cada coche de alquiler, cada ascenso. Las cosas reales hacen eso. Las falsas solo brillan el tiempo suficiente para distraerte. Becca no sabía que ya había movido fondos en silencio, legalmente, con un consultor de cumplimiento que me debía un favor. No sabía que había empezado a registrar mis accesos en la empresa hace un año, después de que Nolan iniciara sesión accidentalmente con la cuenta de ella y borrara una carpeta que contenía pronósticos trimestrales que ambos sabíamos que estaban amañados. Ni siquiera sabía que había actualizado el fideicomiso que establecimos antes de que su padre me añadiera a la junta. Ese fideicomiso ahora se canalizaba a través de una sociedad holding que ella no podía ver sin una orden judicial. Me dije a mí mismo que era paranoico en ese entonces. Resulta que solo me había adelantado, porque la arrogancia de Becca no era nueva. Simplemente tenía mejor iluminación ahora. La verdad es que la había estado observando construir esta ilusión durante años. Cómo sonreía con suficiencia a los colegas frente a los inversores. Cómo ajustaba los hechos en las presentaciones de diapositivas y lo llamaba narración. Cómo se reía de tomar atajos con su esposo de trabajo mientras pretendía ser la cara del legado.
Pensaba que yo era un adorno anticuado, bueno para las barbacoas familiares y las deducciones de impuestos. Pero la había estudiado en silencio, como un virus bajo un microscopio. Y ahora ella misma había publicado la prueba. Pública, permanente, con marca de tiempo. Todo lo que tenía que hacer era mostrarle a las personas adecuadas lo que ella ya le había mostrado al mundo. El correo electrónico tardó exactamente 47 segundos en enviarse, incluida la compresión de archivos adjuntos, pero había sido escrito hacía más de 2 años, redactado, refinado, reformulado para sonar neutral, incluso amigable. Como un miembro del equipo preocupado recordando a la Junta una cláusula pasada por alto. Lo había dejado reposar en mis borradores, sin tocar, hasta que tuve exactamente lo que necesitaba. La foto del domingo no fue solo combustible, fue la ignición. El asunto decía, respecto a la cláusula 12.6b, activación. Fue enviado a 3 personas, el padre de Becca, el asesor corporativo de la empresa y el director financiero, el único que todavía me trataba como si no fuera solo un suertudo yerno que se había casado para entrar en la sala. No me molesté en copiar a Becca. Todavía no. El archivo adjunto era un PDF, con fecha del día en que su padre me guió personalmente a través de los términos originales de la sociedad mientras fumábamos puros y bebíamos una botella de Macallan. Cuando todavía creía en el legado y el mérito y todas esas tonterías que solía predicar antes de que Becca comenzara a interrumpirlo en las reuniones. La cláusula 12.6b no era llamativa. Era un aislamiento legal, seco, vago y olvidado por todos, excepto por el tipo que leyó cada una de las páginas del acuerdo mientras su esposa lo llamaba obsesivo por resaltar en 3 colores. Pero el lenguaje estaba allí. En caso de mala conducta que suponga un riesgo para la reputación originada por un accionista familiar cuyo comportamiento pueda interpretarse razonablemente como una amenaza para la confianza institucional o la confianza financiera. Los socios contingentes designados pueden solicitar un cambio temporal en el poder de voto y la supervisión fiduciaria en espera de revisión. Lenguaje de abogados para decir, si un miembro de la familia la lía lo suficientemente grande en público, el tipo en segundo plano toma el volante. Fue escrita en una época diferente, cuando al padre de Becca le preocupaba que su impulsivo hijo menor, Blake, hiciera estallar la empresa con un escándalo de juego. Irónicamente, Blake se reformó. Becca no. En el cuerpo del mensaje, escribí simplemente, estimado Steven, confío en que hayas visto la publicación realizada esta mañana por tu hija y nuestra compañera de junta. Me pongo en contacto no por malicia, sino por deber. La óptica de esa imagen y su leyenda adjunta pueden generar preocupaciones entre ciertos grupos de inversores. Según los términos establecidos en la enmienda de 2013, particularmente la cláusula 12.6b. Invoco la revisión provisional y los derechos de los accionistas contingentes hasta que esta situación pueda evaluarse formalmente. Se adjunta el acuerdo firmado con la cláusula resaltada. Respetuosamente, Richard J. Langston. Sin drama, sin acusaciones, solo ajedrez legal. Porque Steven sabía lo que significaba esa cláusula. Él la escribió. Y si había una cosa que ese hombre respetaba, era la santidad de sus propias palabras. Especialmente cuando se trataba de proteger su empresa del escándalo. Simplemente nunca pensó que el escándalo vendría de la hija por la que había arrasado a la mitad de su personal para ascender. Envié el correo electrónico. Luego borré el borrador. El resto del día fue tranquilo. Pero imagino el momento en que abriría ese archivo, vería su propia firma en esa página escaneada. Lo imaginé buscando la misma botella de Macallan que abrimos cuando me dijo, he cometido errores con la gente antes. No cometeré uno contigo. En ese momento, le creí. Durante un tiempo. Él también lo hizo. Y luego Becca comenzó a pavonearse como si fuera la dueña del lugar, como si el resto de nosotros fuéramos vigas de soporte para su acto en solitario. La vi interrumpir a los analistas, mentirle en la cara al jefe de marketing y una vez, memorablemente, llamar al jefe de logística un cartero glorificado, cuando no sabía que su micrófono estaba encendido. Pero la foto del domingo, eso fue un nuevo nivel de estupidez. Porque cuando titulas una foto con tu jefe casado, rodeándolo con tus brazos como si él estuviera pagando tu hipoteca, no solo invitas al chisme. Invitas al escrutinio de los empleados, de los clientes, de los equipos de cumplimiento de la junta que buscan a alguien de quien hacer un ejemplo,
Especialmente cuando esa foto se vuelve viral dentro del canal de Slack de la empresa con emojis de risa de la mitad del equipo de producto y es misteriosamente reenviada a recursos humanos. Ese fue el detonante, el que había esperado. No necesitaba discutir, no necesitaba pillarla en nada. Había escrito su propia confesión con la sonrisa de suficiencia en su rostro y la leyenda debajo de esa foto. Todo lo que tenía que hacer era seguir las reglas que ella había olvidado que existían. Y a diferencia de ella, yo tenía pruebas. El lunes por la mañana, moví la primera cuenta. Era la conjunta que ella nunca se molestaba en revisar a menos que necesitara dividir algún gasto frívolo que ya había cargado a su cuenta de servicios empresariales vinculada al fideicomiso. Todo particionado quirúrgicamente a mi nombre a través de una entidad holding que creamos durante lo que ella solía llamar nuestra fase de intimidad financiera. Término bonito. Lo leyó en un blog para parejas en algún lugar entre 7 formas de reavivar la pasión y catas de vino como lenguaje de amor. Para el martes, el contrato de arrendamiento del coche estaba refinanciado solo a mi nombre. El miércoles, se presentó la documentación de transferencia de la escritura de la casa del lago que heredamos de mi tío, ajustada silenciosamente para reflejar la propiedad única. Cortesía de una cláusula enterrada en los términos de la herencia que se activaba si se descubría que algún cónyuge había comprometido la confianza fiduciaria matrimonial. Es curioso cuánta gente lee las notas a pie de página en los testamentos. Para el jueves, el abogado de la familia, mi abogado ahora, confirmó que los documentos estaban limpios, invisibles a comprobaciones casuales, totalmente legales, cero alarmas. Y a través de todo esto, Becca me envió una lista de reproducción. No, en serio, un enlace de Spotify titulado Cuando las palabras fallan, vibras de disculpa. La primera canción era Fix You de Coldplay. No sabía si reír o vomitar. Más tarde esa noche, llamó y dejó un mensaje de voz, con la voz suave, como si estuviéramos en una película. Dijo que no quería pelear, que las cosas se habían salido de proporción, que tal vez podríamos irnos de fin de semana. Sin wifi, solo reconexión, como si el wifi fuera la razón por la que la vi tratar nuestro matrimonio como un activo de relaciones públicas. Todavía no había hablado con su padre. Todavía no sabía que Steven ya había respondido a mi correo electrónico. Solo 4 palabras, breves y escritas a las 3:12 de la madrugada. Tenemos que hablar. No, seamos razonables. No, ella no lo hizo a propósito. Solo, tenemos que hablar. Y yo sabía exactamente lo que eso significaba. Había visto la cláusula, la marca de tiempo, la firma, su firma, y de fondo, la junta, el equipo de cumplimiento, los inversores susurrantes, siempre hambrientos de una oportunidad para abandonar el barco antes de que el escándalo golpee las ganancias. Uno pensaría que una mujer que curaba obsesivamente su presencia en LinkedIn se habría dado cuenta de lo rápido que se extendió su publicación internamente. Pero no, Becca todavía creía que controlaba la narrativa. Todavía pensaba que podía arreglarlo con sus armas habituales, encanto, desvío de atención y almuerzos con las esposas adecuadas. Pero el problema con los efectos dominó es que nunca puedes decidir hasta dónde llegan. Y para el viernes por la mañana, uno de los amigos de su esposo, yo, estaba recibiendo mensajes de una de las amigas de la esposa de Nolan. Aparentemente, Meredith había visto la foto. Y Meredith no solo estaba enojada. Estaba activa. Ya había enviado un correo electrónico anónimo a Recursos Humanos alegando una conducta inapropiada continua entre 2 empleados de alto nivel, incluidas muestras en redes sociales que comprometen la equidad en el lugar de trabajo y las evaluaciones de desempeño. Recursos Humanos tenía que investigar. Nolan estaba furioso. Becca, todavía sin idea, todavía pensando que arreglaríamos las cosas con salmón y vino. Así que le di lo que esperaba, silencio. Mientras ella escribía mensajes de disculpa que se hacían cada vez más cortos y frenéticos. ¿En serio estamos haciendo esto? / Estás siendo infantil. / ¿Podemos hablar? Yo estaba al teléfono con nuestro contable, el que ayudó a estructurar nuestra estrategia post-impuestos cuando pensábamos que nos jubilaríamos en Portugal algún día. Compramos la vida juntos en fragmentos, deudas compartidas, títulos compartidos, contraseñas compartidas. Pero siempre había insistido en un principio, nunca dejes que el sentimiento escriba tus contratos.
ahora estaba cobrando esa terquedad. ¿La ironía? Ni siquiera quería venganza. No realmente. Quería claridad. Y por primera vez en años, eso era exactamente lo que tenía. Libros de contabilidad limpios, títulos limpios, manos limpias. Mientras tanto, Becca andaba por ahí pensando que estábamos en el segundo acto de un malentendido romántico. Todavía no se había dado cuenta de que ya estaba en los créditos y las luces de la sala estaban encendidas. Estaba cargando mantillo en la parte trasera de mi camioneta porque algunos de nosotros todavía creemos en hacer nuestro propio trabajo de jardinería cuando mi teléfono vibró con un nombre que no había visto en años, Connor Sue. Connor había sido mi primer amigo de verdad en la firma. Inteligente, poco impresionado por las apariencias. El tipo de persona que no se rió cuando Becca me presentó en la fiesta de Navidad como su proyecto secundario convertido en esposo. Solía decir cosas como, la mayoría de la gente en este edificio usa máscaras. Tú solo llevas un cinturón más ajustado. Nos distanciamos después de su partida a una consultora tecnológica en Denver, pero habíamos mantenido el contacto ocasional. Nada importante. Respondí sin pensar. Oye, amigo, dije, quitándome el polvo de corteza del brazo. ¿Todavía sigues vivo por ahí? Él no se rió. Necesitas saber algo, dijo rotundamente. Y no me importa si me pone en la línea de fuego. Hubo una larga pausa. Es sobre Becca. Se me secó la boca. No estás solo jugando, continuó. Esto con Nolan, ya no son susurros. Meredith, su esposa, vio la foto y no fue a ver a Becca. Fue por la vía legal. Y a su contacto en la Junta, ya ha sentado las bases para una queja formal de ética. Me apoyé en la caja de la camioneta, en silencio. Nombró a Becca, dijo específicamente, no solo a Nolan. Dijo que ha estado manipulando la proximidad durante meses. Que ha estado coordinando comunicados de prensa, métricas de rendimiento falsas, probablemente llevándolo a un territorio de conflicto de intereses. Meredith usó la palabra, orquestado. Cerré los ojos. Y se pone peor, añadió Connor. El nombre de Steven, tu suegro. Ahora también se menciona en esos círculos. Porque él avaló a Becca. Presionó para su ascenso. Ató su imagen al discurso delegado de la firma. Ahora los inversores están entrando en pánico. ¿Cuántos? Pregunté, mi voz más baja de lo que esperaba. Suficientes como para que las cuentas estratégicas marcaran una advertencia. Y cumplimiento está husmeando en el gasto de marketing. Creen que algunas de sus cifras del segundo trimestre estaban infladas. Ha estado canalizando bonificaciones a contratistas que nunca registraron entregables. ¿Me estás escuchando? Asentí. Alto y claro. No te merecías esto, amigo, dijo Connor, más suave ahora. La gente de adentro todavía te respeta. Diablos, algunos de ellos desearían que hubieras sido más ruidoso en los últimos años, pero ahora. Ahora va a ser nuclear. Necesitas prepararte. Ya estoy preparado, dije. Hizo una pausa de nuevo. Entonces solo diré una cosa más. Si yo fuera tú, me aseguraría de no estar cerca del radio de la explosión cuando su padre se dé cuenta de que su plan de jubilación acaba de cruzarse con el tráfico. Le di las gracias. Colgamos y me quedé allí en la entrada, mirando el montón de mantillo como si fuera a explicar cómo había terminado en un matrimonio donde un hombre en Denver tenía que advertirme sobre la mujer con la que compartía cama. Pero la verdad era que lo había visto venir. No se trataba de una foto. Se trataba del patrón, de la actuación, de la pequeña media sonrisa de suficiencia que ponía cada vez que alguien cuestionaba su autoridad, como si no pudiera imaginar un mundo donde las consecuencias se aplicaran a ella. Pensaba que el nombre de su padre la protegía. Pensaba que ser la cara pública de una firma de legado la hacía intocable. Pensaba que yo siempre sería el callado en segundo plano haciendo sus impuestos mientras ella curaba su imagen. Pero lo que olvidó es esto, nunca pedí estar en el centro de atención, lo que significa que no me importa perderlo. Su padre, esa es una historia diferente porque Steven construyó esa compañía sobre susurros y apretones de manos. Y ahora los susurros se estaban convirtiendo en documentos.
Los apretones de manos se estaban retractando. Y Becca todavía andaba por ahí como si todo lo que necesitara fuera un nuevo consultor de relaciones públicas y una disculpa de Pinterest. Lo que no se dio cuenta fue que la gente ya no solo estaba mirando. Estaban esperando a ver si el hombre detrás de la cortina finalmente tiraría de la cuerda. Y yo sostenía la cuerda. Sucedió un jueves. No dramático, no tormentoso. Sin truenos retumbando en la distancia como en una telenovela sobredirigida. Solo un jueves nublado y corriente en el que Becca debió decidir que finalmente estaba lista para hablar. Nunca lo anunció con antelación. Le gustaba pillar a la gente desprevenida. Creía que la emoción superaba a la preparación. Eso es lo que la hacía peligrosa en las reuniones de la junta e insoportable en las discusiones. Contaba con la improvisación. Yo contaba con la documentación. Así que cuando entró en el camino de entrada esa noche, con su habitual paso decidido por el sendero de piedra, teléfono todavía en mano, imagino que pensó que este iba a ser su momento, la gran escena de reconciliación, lágrimas, voces alzadas. Tal vez incluso una dramática confesión en el dormitorio sobre confusión y ambición y no sentirse vista. En cambio, su llave se atascó. No porque la cerradura estuviera rota, no porque el cerrojo estuviera atascado, sino porque ya no era su llave. Habíamos actualizado las cerraduras inteligentes hace 2 semanas. Se había reído cuando insistí en el teclado de huellas dactilares y las cerraduras de acceso digital. Cariño, ¿quién va a entrar en nuestra casa? La asociación de propietarios ni siquiera me deja poner esqueletos de Halloween. Ahora, la puerta no se movió. Vi las imágenes más tarde, de la cámara Ring que olvidó que había sincronizado con mi nube personal. Lo intentó 1, 2 veces, luego tiró de la manija con frustración, miró el teclado, inclinó la cabeza como si tal vez hubiera olvidado el código que ella misma creó. Entonces la comprensión. Tocó el timbre 2 veces, luego una tercera vez, más larga. No respondí. Dentro, la casa estaba silenciosa, pacífica, incluso. La habitación de invitados estaba iluminada, las persianas bajadas, y sobre la cama había un sobre de Manila. Encontró la puerta trasera cerrada también, y el garaje. Lo ensayé todo. Rodeó la propiedad como una mujer que intenta recordar que parte de su vida todavía le pertenecía. Finalmente, desbloqueé la puerta lateral desde mi teléfono. No quería que fuera humillada. Quería que fuera informada. Entró por el lado, entró en la habitación de invitados y encontró el sobre. Era grueso pero no caótico. Todo con pestañas, notariado donde era necesario, una nota adhesiva en el frente decía, todos los asuntos posteriores a través del abogado. Dentro, documentos de división de bienes preparados y ejecutados. La casa estaba ahora bajo un fideicomiso a mi nombre. El contrato de arrendamiento de su coche había sido cancelado, su reemplazo cubierto por su propia sociedad de responsabilidad limitada, que, por cierto, estaba bajo revisión por mal uso de fondos operativos. Tarjetas de crédito desvinculadas. Cuentas conjuntas cerradas. Fotos y objetos en cajas, no vengativamente sino metódicamente. El espacio de su armario había sido vaciado en 3 maletas de cuero que estaban cuidadosamente colocadas a los pies de la cama. No di portazos. No tiré sus cosas al césped porque la ira es ruidosa, y yo quería que escuchara el silencio. Es curioso ver a alguien darse cuenta de que ha juzgado mal no solo la situación, sino a ti, ver su rostro contraerse mientras las matemáticas dejan de cuadrar. La misma mujer que una vez preguntó, ¿alguna vez haces algo sin decírmelo primero?, acababa de encontrarse con la respuesta. Me llamó 5 veces esa noche, dejó 3 mensajes de voz. El primero era confuso. Oye, tus cerraduras están actuando raro. ¿Puedes llamarme? El segundo estaba enojado. ¿En serio, así es como manejas las cosas? ¿Me bloqueas la entrada a mi propia casa? Estás exagerando. Somos adultos, Rich. El tercero fue más bajo, entrecortado. Recibí el sobre. No sabía que ya habías. Se apagó. No respondí. En cambio, envié un mensaje. Corto, frío, el abogado se pondrá en contacto el lunes.
Por favor, no vuelvas sin una cita programada. Vi cómo el mensaje cambiaba a leído. Luego apagué las notificaciones. Siempre le había encantado la casa, especialmente la isla de la cocina. Solía bromear sobre organizar almuerzos de poder allí para sus ejecutivos favoritos. Pensaba que era su espacio, su estética, su mundo. Pero las casas no se construyen sobre paletas de colores y tableros de Pinterest. Se construyen sobre contratos, sobre líneas de cimentación y mapas de activos y registros de títulos, sobre de quién es el nombre, dónde y cuándo. Y mientras ella había estado ocupada curando la apariencia de una vida perfecta, yo había estado asegurando la realidad de una sin ella. Recibió la llamada justo después de las 8 de la mañana. Un mensaje seco de recursos humanos: por favor, preséntese en la ejecutiva 5B en la sede de inmediato. Sin demora. No cuando tenga un momento. No a su conveniencia. Solo de inmediato. Becca no hacía de inmediato a menos que fuera ella quien diera la orden. ¿Y la ejecutiva 5B? No era una sala de reuniones. Era una sala de triaje, la sala que usaban cuando algo tenía que ser contenido antes de que contaminara el edificio. Aún así, apareció con su aire habitual. Blazer impecable. Postura perfecta. Esa expresión practicada de ligera sorpresa como si acabara de tropezar con una conversación que ya había ganado. Hasta que vio quién estaba en la sala. Legal, cumplimiento, recursos humanos. Sin asistentes, sin sonrisas y sin Nolan. Sus ojos se movieron de rostro en rostro, calculando. Sonrió demasiado y dijo: ¿llego tarde a algo? Nadie le devolvió la sonrisa. La consejera principal, María Álvarez, señaló la silla. Por favor, siéntese. Becca obedeció con cuidado, cruzó las piernas como si esto fuera una sesión informativa de relaciones públicas, no un tribunal disciplinario. Luego Álvarez deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro, capturas de pantalla. Impresiones de su ahora infame publicación de LinkedIn. Su leyenda en negrita: la asociación que realmente importa. Otra foto de Instagram etiquetada trabajando con grandeza. Misma imagen, mismo hombre. Un hilo de Slack de un canal de equipo privado que pensó que nadie archivaba. Emojis de risa. Un comentario de ella que decía: mejor hacerlo oficial, emoji de cara con lágrimas de alegría. Y luego la nota de voz, corta pero clara. Su voz, inconfundible. El verdadero director ejecutivo no está en la oficina de la esquina. Está en mi cama 3 noches a la semana. Becca parpadeó 1, 2 veces. Abrió la boca, la volvió a cerrar y finalmente dijo: esto es una completa exageración. Todo el mundo sabía que esa publicación era una broma. Álvarez ni siquiera se inmutó. El equipo legal ha revisado el contenido público e interno, en combinación con informes recientes de denunciantes. Ahora estamos abriendo una investigación formal de ética sobre conflictos de intereses, influencia inapropiada sobre las evaluaciones de desempeño y daño a la reputación. Una segunda voz se unió: Jeremy de cumplimiento. Su proximidad al señor Harris ha sido documentada en más de una docena de asignaciones de equipo donde se omitió el protocolo de rotación objetiva. También existe preocupación sobre su uso del presupuesto discrecional para eventos de hospitalidad no divulgados. La voz de Becca se agudizó. Están tergiversando esto. Siempre he operado en el mejor interés de la compañía. He generado un compromiso y una visibilidad récord. Álvarez no parpadeó. Esto no se trata de visibilidad. Se trata de gobernanza e integridad, y su falta de divulgación de una relación personal con un subordinado directo que ahora está bajo revisión concurrente. Solo entonces preguntó finalmente: ¿dónde está Nolan? La pregunta salió más baja de lo que pretendía. Álvarez deslizó otra carpeta sobre la mesa. El señor Harris ha presentado una declaración formal negando cualquier relación romántica. Se ha ofrecido a apartarse de todos los proyectos conjuntos en espera de revisión. Eso la golpeó como un accidente de coche. Porque Becca, brillante, engreída y estratégica, nunca había contado con la posibilidad de que él cediera primero. Que cuando las cosas se pusieran feas, Nolan la arrojaría a los lobos para salvar su propio pellejo. Siempre había asumido que eran iguales,
que él lucharía hasta el final con ella. En cambio, él ya se había buscado un abogado y había trazado la línea. Hubo un breve silencio. Luego Jeremy de nuevo, más frío esta vez. Se le pone en licencia administrativa inmediata. El acceso a los sistemas de la compañía será revocado al mediodía. Esperamos su total cooperación en la revisión en curso. Su incumplimiento puede resultar en una escalada a organismos legales externos. Ella asintió rígidamente. El único otro sonido era el leve zumbido del sistema de climatización y el rasguño de un bolígrafo mientras Álvarez anotaba la hora en un formulario. Becca se puso de pie. Sus piernas temblaron ligeramente. No se molestó en pedir una oportunidad para explicar. Lo sabía. No te explicas para salir de rastros de papel y marcas de tiempo. Lo sobrevives, si tienes suerte. En el pasillo, se cruzó con Nolan. Él no se detuvo. No levantó la vista. Simplemente pasó junto a ella como si ya se hubiera ido, lo que, en muchos sentidos, era cierto. Ni siquiera llegó a salir del aparcamiento antes de que llegara el primer golpe. Su tarjeta de identificación corporativa, normalmente un pasaporte presumido para cada piso, cada salón, cada espacio de paredes de cristal por el que se pavoneaba como si fuera la dueña del oxígeno, parpadeó en rojo. Denegado. Lo intentó de nuevo, presionando más fuerte esta vez, como si tal vez tuviera un fallo. Aún rojo, aún muerto. Un guardia de seguridad que no reconoció se acercó. Señorita Langston, preguntó con cuidado. Hemos recibido instrucciones de escoltarla fuera de las instalaciones. Becca abrió la boca como si estuviera a punto de invocar el tipo de furia que una vez había enviado a los becarios a terapia. Pero las palabras no salieron, solo una pequeña contracción en la comisura de sus labios. Confusión mezclada con el sabor amargo del poder evaporándose. Ni siquiera la dejaron volver arriba a por su portátil. Se lo enviaremos por mensajero, dijo el guardia. Afuera, se subió a su coche y abrió su aplicación bancaria, el pulgar flotando el tiempo suficiente para sentir la fría mordedura del pánico antes de teclear su código. La pantalla giró. Luego una ventana emergente, acceso restringido temporalmente. Por favor, póngase en contacto con su institución financiera. Refrescó. Mismo mensaje. Cambió de aplicación. Tarjeta de crédito, ahorros conjuntos, incluso su propia maldita sociedad de responsabilidad limitada. Todo congelado, bloqueado, pendiente de revisión. Según instrucción legal. Esa fue la línea que lo hizo. Instrucción legal, no fraude, no problema de seguridad. Sabía exactamente quién había hecho la llamada. El pánico se instaló como agua subiendo lentamente. Marcó mi número, directamente al buzón de voz. El mismo hombre que una vez respondía a sus llamadas con los codos metidos en grasa de motor ahora la enviaba a un mensaje grabado. Mi voz se escuchó limpia. ¿Tranquila? Hola, no estoy disponible. Toda comunicación adicional sobre asuntos personales o legales debe realizarse a través de mi abogado. La información de contacto está en su correo electrónico. Clic. Se sentó en el asiento del conductor, mirando el teléfono como si pudiera disculparse, como si pudiera fallar y darle la versión antigua de mí. El callado, el predecible, el que aparecía, arreglaba las cosas, suavizaba los bordes. En cambio, le dio silencio. Y el silencio para Becca era más aterrador que la rabia. Intentó con mi madre a continuación, directamente al buzón de voz, luego con Connor, luego con Meredith, luego con 3 antiguos compañeros de trabajo con los que no había hablado en meses. Nada más que timbres, tiempos de espera o mensajes cortos que olían a que los abogados los habían reescrito. Fue solo cuando intentó iniciar sesión en su correo electrónico del trabajo desde su teléfono que se rompió por completo. Esta cuenta ha sido deshabilitada. Por favor, póngase en contacto con el departamento de TI para obtener más ayuda. Sus dedos temblaron. Esa cuenta tenía más de 40.000 mensajes, años de contactos, clientes potenciales, favores, tratos extraoficiales. Desaparecidos. Su identidad. Toda su existencia curada como la estrella en ascenso, la estratega imparable, el rostro del liderazgo moderno,
estaba desapareciendo error de autenticación tras error de autenticación. Y aún así, nadie le devolvió la llamada. En la cafetería cerca de la oficina, la gente miraba a través de ella en lugar de a ella. Intentó pedir algo, solo algo normal, familiar. El cajero sonrió incómodamente. Lo siento, su tarjeta ha sido rechazada. ¿Tiene otra? Lo dejó todo allí, el café con leche, la tarjeta, la pequeña pizca de dignidad. En el coche de nuevo, abrió sus aplicaciones sociales. La publicación había desaparecido, borrada, probablemente por el equipo de Nolan, pero las capturas de pantalla seguían vivas. Una era ahora un meme en un grupo de chismes de startups, su brazo alrededor de Nolan con la leyenda, a recursos humanos le va a encantar esto. Otra apareció en un hilo de Reddit sobre implosiones corporativas. Se había convertido en un caso de estudio. Pasó el resto de la tarde en un aparcamiento viendo cómo la batería de su teléfono se agotaba como la vida que pensaba que poseía. 1% cada vez. Lo que pasa con los imperios construidos sobre la imagen es esto, caen en silencio. Sin explosión. Sin titular en la CNN. Solo 1000 pequeños privilegios revocados. Un toque, un deslizamiento, una puerta, una tarjeta, hasta que todo lo que queda es una mujer en un sedán de lujo que técnicamente ya no posee, mirando al pasado a través de una pantalla de cristal que no se desbloquea. La sala del tribunal olía a polvo y a aire acondicionado reciclado, paredes de color beige neutro, paneles de madera destinados a parecer dignos pero que parecían haber sido pedidos a granel de un catálogo titulado Decepción institucional. Becca entró flanqueada por su abogada, Margot Fine, la de la sonrisa falsa y la agudeza real, vistiendo un traje pantalón azul marino que probablemente costaba más que el pago promedio de un coche. Parecía compuesta, no confiada. Esos días habían pasado, pero como alguien que todavía creía en el poder de la actuación. No me miró. Ni cuando pasó por mi fila. Ni cuando se sentó. Ni cuando el secretario leyó el expediente. Sabía que yo estaba allí, y yo sabía que ella estaba mirando todo menos a mí. Margot se levantó primero. Señoría, buscamos una división equitativa de los bienes matrimoniales basada en 10 años de contribución conjunta, incluyendo el aumento de la valoración del negocio familiar bajo la supervisión de mi clienta. La jueza la interrumpió con una mano levantada, una mujer de unos 50 años, sin rodeos, del tipo que ni siquiera fingía interés en la civilidad performativa. He revisado los documentos, dijo rotundamente. El acuerdo prenupcial, el fideicomiso de la sociedad, las enmiendas a las cláusulas, los anexos adjuntos del abogado que detallan el evento en las redes sociales y la posterior investigación ética. Levantó el documento del estrado. Esto, señorita Fine, no es una disputa matrimonial típica. Margot intentó cambiar de tema. Con el debido respeto, señoría, la publicación fue sacada de contexto. No es una prueba legalmente vinculante de mala conducta. La jueza levantó una ceja. No es la publicación. ¿Es la cascada? Pasó a la página siguiente. 4 quejas formales, 2 violaciones de conflicto de intereses, mal uso de fondos discrecionales, participación romántica no revelada con un subordinado directo, y esto es clave, ofuscación intencional de recursos de propiedad conjunta durante una investigación interna activa. La mandíbula de Becca se tensó. Margot se inclinó para susurrar, pero la jueza habló de nuevo. La demandada, señaló a Becca sin siquiera mirarla, intentó usar el privilegio institucional para su provecho personal, incumplió las obligaciones fiduciarias bajo las estructuras tanto corporativas como matrimoniales, y según esta cláusula. Activó la renuncia automática a cualquier reclamo que exceda el 35% de la valoración del patrimonio conyugal. Margot volvió a abrir la boca. Sentencia final, dijo la jueza, firmemente. Ahora bien, el demandante, sus ojos se dirigieron brevemente hacia mí, conserva la propiedad de la residencia principal, la propiedad heredada y las participaciones del fideicomiso empresarial. A la demandada se le concede un acuerdo fijo según la cláusula 9c, que no excederá la cantidad después de impuestos descrita en el anexo F. Se deniega la pensión alimenticia debido a ingresos personales suficientes y a la tergiversación de los registros financieros. El mazo cayó, un golpe limpio. Becca no se movió. No de inmediato.
La sala del tribunal se vació entre murmullos y el arrastrar de tacones, pero ella simplemente se quedó sentada, con las manos pulcramente cruzadas. La máscara que llevaba también, serena, pulcra, imperturbable, todavía estaba técnicamente puesta, pero las grietas eran visibles ahora. La tensión alrededor de los ojos, la forma de su boca como si estuviera masticando vidrio. Finalmente se giró y me miró, la primera vez que lo hacía en semanas. Sus labios se separaron, tal vez para hablar, tal vez para aferrarse a un último trozo de dignidad, pero me levanté antes de que pudiera. Sin regodeo, sin sonrisas de suficiencia, solo un asentimiento. El tipo que le das a alguien que tomó sus decisiones. Me vio salir solo. La sonrisa de suficiencia que llevaba en esa infame foto, la que decía, yo controlo la sala, había desaparecido ahora. Y esta sala nunca le perteneció. Sucedió una hora después. El tribunal apenas había quedado atrás, el escozor de la sentencia todavía fresco en su piel como una quemadura de sol que no podía aliviar. Su chofer se detuvo en la parte trasera del edificio por donde entraba la gente menos importante, y ella se deslizó dentro sin decir palabra. Sin llamadas, sin mensajes de texto, solo un pánico silencioso y vibrante bajo su blusa de diseñador. Sus manos temblaban mientras se desplazaba por correos electrónicos a los que ya no tenía acceso, comprobaba tarjetas de crédito que seguían sin funcionar. No debería haber vuelto a la oficina, pero el instinto se activó. El poder era memoria muscular. Necesitaba ver algo familiar. Su nombre todavía en la puerta de cristal, su título todavía junto a la placa. Necesitaba creer que todavía pertenecía a algún lugar. El ascensor sonó y se abrió en el piso ejecutivo. La gente la vio, desvió la mirada. Nadie sonrió. Nadie ofreció esa pequeña ola forzada que solía recibir de los becarios a los que no podía nombrar. Llegó a la puerta de su oficina, extrañamente abierta, y entró. La luz ya estaba encendida. También él, su padre. Steven Marks, el hombre que había construido la empresa con sus propias manos, con sus infartos tempranos y reuniones tardías y esos mismos trajes de lana de los años 90 a los que se negaba a renunciar. El hombre que una vez dijo, si alguna vez te pierdes, Becca, aférrate al legado. Sobrevivirá al ruido. Ahora, parecía haber envejecido 10 años en 10 días. Su piel gris, ojos hundidos, la corbata aflojada como si hubiera olvidado cómo llevarla. Sostenía un trozo de papel en una mano y su teléfono en la otra. No habló de inmediato, solo la miró como si acabara de entrar en su habitación de la UCI con maquillaje de payaso. Se quedó helada en la puerta. «Papá». Su voz se quebró. No gritó, susurró. Y eso fue peor. La compañía, dijo. Su abogado acaba de llamarme. Ella parpadeó. ¿El abogado de quién? Levantó el papel como si fuera radiactivo. De Richard. El de tu marido. Activó la cláusula. A Becca se le cortó la respiración. ¿Qué cláusula? La que yo escribí, espetó, su voz finalmente rompiéndose en un gruñido ronco. La que enterré para protegernos de las meteduras de pata de Blake. La misma cláusula que le daba derechos de contingencia si algún miembro de la familia comprometía la marca. Se hundió en la silla. ¿Siquiera la recuerdas, o estabas demasiado ocupada jugando a ser directora ejecutiva en Instagram? Intentó hablar. Falló. Porque de repente recordó la enmienda, el apéndice posnupcial. Ese fin de semana aburrido en Tahoe donde hojeó el lenguaje legal mientras bebía vino y coqueteaba por Slack. Richard le había preguntado si quería revisarlo. Ella lo despachó con un gesto. Solo fírmalo, Rich. De todos modos, es todo una formalidad. Realmente había dicho eso. De todos modos, es todo una formalidad. Steven se levantó de nuevo. Ya no estaba enojado. Solo vacío. ¿Sabes lo que has hecho? Dijo en voz baja. No solo perdiste tu casa o tu trabajo. Entregaste mi compañía. Le diste el detonante. Y todo lo que tuvo que hacer fue verte implosionar. Hizo una pausa, entrecerrando los ojos. ¿Qué le hiciste hacer, Becca?
No pudo responder. No era necesario. Todo la golpeó a la vez. Cada conversación que había ignorado, cada señal de alarma de la que se había burlado como pensar demasiado, cada comentario condescendiente que había soltado como caramelos en una conferencia telefónica. Pensó que estaba actuando, pero él se había estado preparando. Porque mientras ella estaba por ahí jugando a ser un icono, Richard había estado construyendo su salida, no solo de ella, sino de ellos. De todos ellos. Se hundió lentamente en su silla, todo el peso de lo que había sucedido desplomándose sobre ella como cemento húmedo. Las manos de su padre temblaron mientras sacaba su teléfono de nuevo. Tengo que llamar a la junta, dijo. Ya lo saben, pero todavía tengo que decir las palabras. Ella no respondió. Él salió sin mirar atrás. Y por primera vez, Becca no persiguió a nadie. Simplemente se quedó sentada, mirando el reflejo en su pantalla negra. Sin notificaciones, sin llamadas, solo el eco de su propia arrogancia rebotando en las paredes de cristal que una vez pensó que la hacían intocable. La asociación que realmente importaba no era la suya. Nunca lo había sido.